El ministro de Comercio, Industria y Turismo es el doctor Germán Umaña. Ministro, gracias por atender a Caracol Radio. Feliz año para usted y buenos días. Muy buenos días, un feliz año para usted y para todos sus oyentes y para la mesa de trabajo, por supuesto. Muchas gracias, ministro. ¿Cómo amanece hoy el expuente Tienditas, ahora Atanasio Girardot? Tráfico completamente normal y ya también se está moviendo carga por esa zona. Sí, por supuesto, ya quedó completamente abierto en los horarios que ustedes mencionaron, hasta las 8 de la noche. La idea de esto es que se normalice cualquier dificultad que se presente, porque habrá alguna dificultad después de 7 años, de tener esos cierres intermitentes. Se va a solucionar y si están todas las autoridades de migración, de transporte, de comercio pendientes para solucionar cualquier pequeño problema que se presente, pero quedó abierto. Pero quiero aclarar solo una cosa, no solo quedó abierto el puente Atanasio Girardot, sino todas las puentes de la frontera en los 2.200 kilómetros que tenemos de frontera. Es decir, tanto La Guajira como Arauca, como los 4 puentes en el norte de Santander, Táchira, y eso es beneficioso para la región y para el comercio binacional. Sin duda. A propósito de comercio, ministro, cerramos la cifra del 2022 más o menos con un intercambio comercial que asciende a cuánto con Venezuela. Y por supuesto, ¿qué esperan en este 2023? Mire, básicamente es el comercio binacional, es decir, el total de exportaciones e importaciones, como yo lo dije hace mucho rato, podemos estar entre 700 y 800 millones de dólares, que es lo que se dijo desde, inclusive antes de posesionarme cuando estaba en la Cámara Colombo-Venezolana. De todas maneras, para el año entrante se espera alcanzar una cifra cercana a los 1.600, 1.800 millones de dólares, pero hay un punto que es importante, es que el comercio que se hace entre Cúcuta y el norte de Santander y Táchira no se contabiliza como exportaciones, pero realmente es una exportación. Vamos a hacer las mediciones para mostrar cómo ese comercio incrementa profundamente el comercio binacional y por lo tanto podría contabilizarse como exportación. Ya, ministro, una precisión, dice usted para el próximo año 1.600, ¿se refiere como lapsus al 2023 o habla del 2024? No, estoy hablando, no tengo lapsus, es para 2023, este año. Año pasado. Eso. El año pasado es que ya no sabemos cuál es el año pasado. Todavía no es que está muy reciente, ministro, es que es normal. El año pasado va a cerrar en 750, 800 millones de dólares y el año entrante va a estar en el orden de 1.600. El año entrante no, este año va a estar en el orden de 1.600, 1.800 millones de dólares. Sí, un incremento importante, es casi el doble. Narda, la oye el ministro. Sí, señor ministro Umaña, ¿qué decirle a todas esas personas que amanecieron represadas en uno de los puentes porque no los dejaron pasar? Si ayer mismo se anunció la reapertura y hoy, esta madrugada, no los dejaron pasar. Mire, claramente allí hubo un impasse en donde no podían pasar sino por un solo carril. Ayer en la noche se solucionó eso, pero de todas formas el horario es hasta una hora determinada. Ahorita están pasando sin problemas los carros. Lógicamente, como dije al principio, pueden presentarse algunos pequeños impases, pero ya hoy en la mañana estuvimos dialogando con nuestros amigos del gobierno, nuestros socios del gobierno, especialmente Migración Colombia y la Policía Nacional, y ya se está normalizando todo. Estos pequeños impases van a presentarse y vamos a tener que solucionarlo en la medida que tengamos que perfeccionar algo que llevaba 7 años cerrado en arte. Ministro, también tiene pregunta para usted Esmeralda Rojas, que precisamente es nuestra directora de Cúcuta, de Caracol Radio en Cúcuta. Esmeralda. Gracias, Espinosa, con los muy buenos días para el señor ministro. Hay muchos interrogantes con relación a esas primeras dificultades e improvisaciones en la frontera y hoy lo que preguntan los residentes de norte de Santander y el estado Táchira, que es la frontera más próxima a nosotros, es si va a existir un horario para ese ingreso y esa salida, no solo peatonal, sino también vehicular.
Sí, como tú supiste, Esmeralda, nosotros mandamos todos los instructivos. Va a estar hasta las 8 de la noche abierta la frontera, pero hoy estoy hablando con la gobernación, con el doctor Bautista y con las alcaldías para que tengan la amabilidad de colocar unos avisos en la entrada y salida pues, de los puentes en donde estén claramente establecidos los horarios, aunque el instructivo existe, pero a veces es mejor ver para creer, como decía Santo Tomás. Entonces estamos haciendo todos los avisos para que tengan claras las instrucciones los habitantes del norte de Santander y de Táchira. Decía Fraile más temprano, ministro, que parte de la idea de esto, por supuesto, es quitarle tráfico a las trochas ilegales. Sobre eso, ahora que la reapertura pues ya ha comenzado de manera formal en los 3 pasos grandes que tiene Colombia con Venezuela, ¿ustedes han sentido una disminución? ¿Está muy pronto para decirlo? No está muy pronto. Miren ustedes, nosotros presentamos diariamente la evolución del comercio. Al principio, recuerda usted que el presidente Petro me nombró jefe de policía en norte de Santander para mejorar la circulación y evitar lo de las trochas. Pues por supuesto que este es un problema complejo, pero si ustedes miran la evolución, pasamos de $2.500.000 en el primer mes de 26 a 26 a ahora, en el día de hoy, que ya vamos en $28 millones y un paso de más de 1.000 tractomulas sin estar abierto el puente Tienditas. Entonces, poco a poco, en la medida que evoluciona el crecimiento del comercio legal, en esa misma medida empieza a involucionar y las autoridades de los 2 países, militares y de policía, están controlando profundamente el tema de las trochas. Han disminuido las trochas y ha aumentado el comercio legal. Qué bien, ministro, esto no es un secreto para nadie. La industria venezolana pues está, iba a decir destrozada, pero para no ser tan brusco, digamos que está mermada. ¿Qué puede enviar Venezuela a Colombia en productos? ¿Qué están enviando? ¿Qué hay? Ahí tenemos nosotros una percepción diferente, ¿no? Es decir, la industria, como usted lo dice, venezolana está mermada, pero la capacidad industrial de muchos aspectos en Venezuela pues está o recuperándose o existían las fábricas y la estructura productiva que está mejorando sus condiciones. Entonces, ya en el corto plazo ellos están enviando productos de acero, están enviando una serie de productos agroindustriales, también están enviando algunos productos de su industria metalmecánica y demás, es decir, y productos químicos, porque ellos tienen una capacidad importante, pero ya para este año ellos están en un proceso de recuperación muy importante de su industria siderúrgica, su industria del aluminio y su industria petroquímica, que poco a poco se va dando en la medida en que están aumentando su posibilidad en petroquímica de petróleo. Sidor está haciendo una transformación importante y la industria del aluminio está comprando lo necesario para sustituir sus transformadores y sus celdas, y eso tiene profunda complementariedad con Colombia. En general, la capacidad productiva de Venezuela mejora lentamente, pero ellos tienen una capacidad productiva del pasado que rápidamente la van a poder recuperar. Ojalá con inversiones conjuntas con los empresarios colombianos. Tiene también pregunta para usted, ministro Brian en Barranquilla. Brian, ¿lo oye el ministro? Ministro, feliz año. Quería preguntarle por La Guajira. ¿Qué reporte tiene a esta hora? Es una frontera sin duda alguna con una dinámica distinta. Las comunidades aseguran que hay falta de organización, por ejemplo, por parte de las autoridades de Maicao, mucho cruce de indígenas, de migrantes ilegales. ¿Qué reporte tiene a esta hora? Bueno, en general la frontera de Paraguachón-Guarero para el comercio ha funcionado bastante bien y realmente ha estado abierta todo el tiempo, mucho antes que la frontera norte de Santander-Táchira. De todas formas, estamos enfrentando toda esta problemática, pero no solo desde el punto de vista del comercio y cosas de este tipo, sino desde el punto de vista social, que es fundamental el tema social, porque usted sabe muy bien, mejor que yo, que el tema de los guayú es un tema complejo, un tema importante. Entonces, estamos viajando en muy pocos días para hablar con ellos sobre todos los temas que afronta temas y problemas que afronta esta situación en Paraguachón-Guarero y en general con las comunidades guayú, que vale la pena ponerles caso.
Ministro, finalmente, para no molestarlo más, quisiera preguntarle, la semana pasada no tuvimos ocasión de conversar sobre esto que ustedes ya habían anunciado, pero que finalmente ya se publicó como decreto el pasado jueves en la tarde y por supuesto ya estábamos terminando año. El decreto que incrementa el arancel para la mayoría de confecciones importadas del 15% al 40%. Entiendo, ministro, que el arancel promedio en Colombia era más o menos del 23% y que ahora todo subirá al 40%, es decir, un incremento del 17%. La idea del gobierno, lo prometió el presidente Petro, es también proteger un sector de las confecciones que en Colombia lo necesita. Pero no temen ustedes que con esta espiral inflacionaria eso lo que haga es, pues, encarecer un montón de productos que la gente compraba día a día para sus necesidades de vestuario. Me ayuda mucho con su pregunta. Realmente el arancel para la mayoría de las importaciones está en 40%. Para las demás de $10 está en el 15% más $1.5 por cada kilogramo, ¿recuerda usted? Entonces, en general, el arancel promedio estaba más o menos en el 27%, solo sube para los productos más costosos de las confecciones. En general, aquí no hubo un cambio brusco en el arancel, sino que se unificó todo esto porque se producían ciertos problemitas de utilizar una partida arancelaria por otro, lo que conoce a alguien como contrabando técnico, ¿no? Pero nosotros no solo hemos hecho la medida arancelaria, sino que desde el Ministerio y la DIAN estamos controlando profundamente el origen de las mercancías, porque aquí se producía muchísima triangulación. Es decir, venían, por ejemplo, no estoy diciendo de la China y terminaban pasando por Panamá como originarios de Panamá, no estoy diciendo que esa sea la situación, pero estoy poniendo un ejemplo para que los oyentes puedan entender. También existe mucho lavado de activos, muchas dificultades de ese tipo. Entonces lo que estamos haciendo es un programa integral, también controlando que no exista el contrabando técnico, y esperamos que esto sirva para generar más empleo, sobre todo en las mujeres, que es quienes producen más. En general, esta es una cosa que no cambia fundamentalmente para el arancelario. No va a ocurrir un incremento inflacionario importante. De todas maneras, ya la tendencia para este año es una baja en la inflación, y son los productos más, llamémoslos suntuarios, los de mayor capacidad de consumo. Sí. Entonces, esta es una estrategia integral, y ojo que el día 28 o 29 también se renovó el decreto del calzado, ¿no?, que implica un arancel que ya existía desde el gobierno anterior hace 2 años, con el 35%, porque presenta la misma situación que el sector de las confecciones. Sí. Ministro, ¿y el gobierno panameño supo de todo esto y no ha tenido problema? ¿No están molestos? No. No, en general, para que también es importante saber, nosotros no le estamos poniendo ninguna medida al gobierno panameño. Nosotros estamos utilizando los mecanismos que existen en la Organización Mundial del Comercio, que es el arancel consolidado del 40% y del 35%. En nada afecta a los países con los que tenemos tratados de libre comercio, porque eso se establece el arancel que está en el Tratado de Libre Comercio. Y con Panamá no tenemos ninguna dificultad, porque el mismo gobierno panameño es claro que se deben controlar cualquier tipo de prácticas ilegales que se hagan. Lo que pasa es que los utilizan a ellos como nos utilizan a nosotros, pero los gobiernos promovemos la legalidad, la transparencia y la seriedad en nuestras relaciones comerciales, tanto el gobierno, que es un gobierno hermano como el de Panamá, como el gobierno colombiano. Bueno, ministro, pues muchas gracias por atendernos, que esa cifra del comercio con Venezuela, de lo que enviamos y de lo que nos envían, llegue a los $1.600 millones este año, que es el 2023 ya. Ministro, buen día y gracias. Pero perdone, quiero desearles un feliz año 2023. Eso, vamos. Mucho mejor que el 2028. No, un abrazo para todos ustedes.